Ya. Ahora, en el movimiento rectilíneo, lo que ahora se va a estudiar va a ser los cuerpos en movimiento. El primer subtítulo que sería MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Acá vamos a anotar MRU. La característica del movimiento rectilíneo uniforme es que este se desarrolla con velocidad constante, ¿sí? Entonces, cuando la velocidad es constante, no existe aceleración. O sea, nuestras variables en este MRU van a ser la distancia, la velocidad y el tiempo, ¿sí? La distancia generalmente se la mide en metros, la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos, ¿sí? Ahora, para resolver los problemas de movimiento rectilíneo uniforme, eh, hay que darnos un sistema de referencia. ¿A qué me refiero con esto? Que yo tengo que, por ejemplo, si yo tuviera mm, un auto acá, ¿no? Un auto ahí, entonces yo eh, eh, escribo un sistema de referencia. Con sistema de referencia me refiero a los ejes. Este puede ser Y, X y Z, digamos. ¿Sí? Ya. Ahora, ese automóvil está en una cierta distancia de Y, ¿no? O sea, está acá. Pongámosle que está en 4, digamos. Eso. No sé si se entiende. Generalmente se da un sistema de referencia, ya no se resuelve como en colegio, solo era distancia y solo te daban los problemas, ¿no? Está a una tal distancia y ya la velocidad, digamos. Ahora se le da un sistema de referencia, ¿sí? Ya. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un sistema de referencia, cuando nosotros ya tenemos un sistema de referencia, ¿no ve? Ya va a llegar, va a aparecer lo que sería la posición final y la posición inicial de un cuerpo, ¿sí? Ya. Acá, dibujemos nuestro sistema de referencia acá. Ya este va a ser Z, Y X. Por ejemplo, mi automóvil, como el ejemplo de hace un momento, estaba acá, ¿no ve? Pero ahora mi automóvil se va a mover esa posición. Ahora, lo que yo tendría acá sería esto. Un vector que sería, bueno, se llama el vector posición, ¿sí? Ya. El vector posición, que lo vamos a llamar como, ya. Eh, R, R inicial, y este va a ser R final, ¿sí? Con R inicial me refiero a que va a estar en una posición inicial y después acaba de estar en una posición final, ¿no? Y si yo quiero saber el desplazamiento o la variación de su posición, entonces el otro vector que llegaría a escribirse sería este de acá, ¿no? Que sería eh, R final menos R inicial, ¿sí? Ya. Entonces, esta operación de acá se le escribe como una variación de R.
Esto es igual a R final menos R inicial. ¿Sí? Ya. Ahora, para nuestra ecuación nosotros no vamos a manejar la letra R. Vamos a manejar lo que sería la letra X. ¿Sí? Entonces sería variación de X va a ser igual a ¿qué? A X final menos X inicial. ¿Sí? Posición final menos posición inicial. Y esto, este símbolo de acá que es delta, significa la variación. ¿Sí? Ya. Ahora, el otro concepto que tenemos sería la velocidad. ¿Y qué es la velocidad? La velocidad es la rapidez con la que un objeto cambia su posición al transcurrir el tiempo, ¿no? Ya. La velocidad que se lo representa por la letra B, sus unidades, como ya lo escribimos acá, el metro por segundo, ¿no? Ya. Ahora sí, continuando lo que sería MRU, vamos a escribir esto de acá. Acá tenemos el móvil y acá tenemos el otro móvil. Aquí podemos observar, esto de acá sería nuestro punto 0, ¿sí? Esto pongámosle X y esto que sea Y. En MRU no vamos a ocupar el eje de las Y, ¿sí? Ya. Ahora, este móvil de acá no está en el punto 0, ¿no? Si estuviera en el punto 0 tendría que estar ahí, ¿no? Pero no lo está. Ahora, tiene una distancia, ¿no? Entonces esto de acá va a ser una posición inicial, ¿sí? Ya. Ahora de acá vamos a tener una posición final, porque inicialmente mi móvil es acá y después mi móvil se va a mover hasta acá, ¿no ve? Ambos tienen una velocidad y la velocidad es constante, o sea que no va a variar. Entonces, la ecuación que llegaríamos a manejar en este tema de MRU sería que la velocidad es igual a la variación de posición sobre el tiempo, ¿sí? O si no, la variación de posición igual a la velocidad por el tiempo. Si dan cuenta de la misma ecuación, ¿no ve? Entonces esta es la ecuación que nosotros vamos a manejar para resolver problemas de MRU. Ya. ¿Se entendió todo hasta acá, no, chicos? ¿De qué temas es su examen? Primero, pero, ¿entendieron todo esto de acá? ¿Se entiende, no? Hola, hola. ¿Se entiende? Ya. Ok. Entonces vamos por el primer problema que sería me hice un camión moviéndose con velocidad uniforme y rectilínea
Recorre 12 kilómetros, dice. Recorre 12 kilómetros en 15 minutos. Inciso A. ¿Cuál es la velocidad del camión? Nos pide que expresemos el resultado en kilómetros por hora y en metros por segundo. Inciso B. ¿Qué distancia adicional habrá recorrido en los siguientes 20 minutos? Dice. Y el inciso C me dice qué tiempo empleará en recorrer los próximos 36 kilómetros. Ya. Sobre aquí qué dice. El modelo de examen al final de la clase, algunas dudas vamos a despejar sobre ese modelo, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué me dice? Tengo un camión moviéndose con velocidad uniforme y rectilínea, recorre 12 kilómetros en 15 minutos, ¿no? Entonces ya me está dando una distancia. Nosotros podemos poner X. ¿Qué nos decía la ecuación primero? Teníamos eh, variación de posición igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Sabemos que esta variación de posición es igual a la posición final menos la posición inicial. Ahora me dice un camión moviéndose con velocidad uniforme y rectilínea recorre 12 kilómetros. Me dice que recorre 12 kilómetros, entonces me está dando ya su posición final, ¿sí? Por lo tanto, su posición inicial va a ser 0. Entonces, su posición final va a ser 12 kilómetros. Y en este caso, no es necesario escribir posición final, podemos solo escribir como X, una posición de 12 kilómetros, ¿sí? Y me dice en un tiempo de 15 minutos. ¿Cuál es la velocidad del camión? De acá, despejamos velocidad, ¿no? Que sería variación de posición dividido entre el tiempo. Ahora, he de expresar en kilómetros por hora y en metros por segundo. Dice. Acá ya tenemos kilómetros. Acá esto nos faltaría convertirlo en horas, ¿no? Para sacar el primero. Ya. Entonces, acá. Un minuto, perdón. Acá directo, no sé, una hora tiene 60 minutos, ¿no? Minuto con minuto se simplifican. ¿Y cuánto es el resultado de eso, chicos? ¿Alguien que me ayude, por favor? 0.25. Ya. 0.25 horas. Ya, listo. Ahora entonces, para el inciso A,
tenemos que reemplazar, ¿no? La velocidad. Mi posición, ¿cuánto es? 12 kilómetros, ¿no? 12 kilómetros dividido entre el tiempo que es 0.25 horas. ¿Cuánto es 12 dividido entre 0.25? 48. Ya, 48 kilómetros por hora. ¿Sí? Ya, entonces ya nos salió expresado en kilómetros por hora. Ahora nos piden metros por segundo. Nosotros podemos calcular de acá directo en metros por segundo o volver a convertir estas unidades y volver a calcular la velocidad. Vamos a hacerlo acá directo, ¿sí? Entonces esto es kilómetro por hora. Teníamos 48 kilómetros por hora. Ya. Entonces un kilómetro tiene 1000 metros, ¿no? Y una hora tiene 3600 segundos. Ya, kilómetro con kilómetro se simplifica. Hora con hora y me va a quedar en metros por segundo. Entonces hagan toda esta cuenta en su calculadora, 48 por 1000 dividido entre 3600. ¿Cuánto le sale? 13.33. Ya, 13.33 metros por segundo. Ya tenemos los dos datos de la velocidad expresado en kilómetros por hora y en metros por segundo. Con eso ya resolvimos el inciso A. Ahora nos tocaría resolver el inciso B. Me dice qué distancia adicional habrá recorrido en los siguientes 20 minutos. Dice. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? ¿Qué distancia adicional habrá recorrido en los siguientes 20 minutos? Volvemos a escribir nuestra fórmula, pero como solo tenemos la distancia final, no es necesario escribir otra vez delta, sino directo x. Entonces llegaría a ser x igual a velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces me dice qué distancia adicional habrá recorrido en los siguientes 40 minutos. Me pide x, ¿no? De x, o sea, igual a que. Como la velocidad no va a cambiar y es constante, entonces ya tenemos nuestra velocidad que es 13,33 metros por segundo, ¿no? Entonces escribo acá 13,33 metros por segundo por el tiempo. Me dice qué distancia adicional habrá recorrido en los siguientes 20 minutos. Entonces, me da de dato 20 minutos. Pero yo estoy trabajando con segundos en el sistema internacional, ¿no? Entonces estos minutos yo debo llevarlo a segundos. Entonces hacemos la conversión que sería un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Minuto con minuto se va a ir. ¿Y cuánto es esto? 2 por 6, 12 y ahí, 1200 segundos. Ya. Entonces tenemos 13,33 metros por segundo por 1200 segundos. Segundo con segundo se va a simplificar y me va a quedar el resultado en metros. ¿Cuánto es 13,33 por 1200? 15.996. Ya. 15.996 metros. Entonces, después de 20 minutos va a recorrer 15.996 metros. ¿Sí? Ahora, para el inciso C.
¿Qué me dice? ¿Qué tiempo empleará en recorrer los próximos 36 kilómetros? Si se dan cuenta, las distancias se están sumando, ¿no? Primero recorrió 12 kilómetros, después recorrió 15.996 metros. Ahora está recorriendo 36 kilómetros, ¿no? Y acá en este caso me pide el tiempo y me da una distancia ahora de 36 kilómetros. Ya, vamos a escribir la ecuación que es posición igual a la velocidad por tiempo. Me pide el tiempo de acá, despejo yo el tiempo. El tiempo va a ser igual a que la posición dividido entre la velocidad. Ya, la posición aquí me da en 36 kilómetros, ¿no? De aquí yo tengo que convertirlo en metros si voy a trabajar la velocidad con metros por segundo. Acuérdense que también yo puedo trabajar la velocidad con kilómetros por hora, ¿no? Trabajaremos con kilómetros por hora aquí para no estar haciendo una conversión. Ya. Sería el tiempo, va a ser igual a que X es 36 kilómetros, ¿no? 36 kilómetros. Y la velocidad, 48 kilómetros por hora. Kilómetro con kilómetros se van a simplificar y me va a quedar mi resultado en horas, ya no en segundos. ¿Cuánto sale esta división, chicos? 0.75. Ya. 0.75 horas. Si yo quiero saber en segundos, entonces hago la conversión ahora. Ya. Entonces, eso sería para el inciso A, para el inciso B, para el inciso B y para el inciso C. ¿Se entienden, no, chicos? Esta es la única ecuación que se maneja en MRU. ¿Sí? Y esta variación se reparte en X final menos X inicial. Ahora este X inicial, en algunos libros, en algunos textos o algunos ingenieros lo escriben como un círculo, ¿sí? Ya. Eso entonces, chicos, ¿se entendió hasta acá? Cinco segundos. ¿Se entienden, los chicos? ¿Sí? Ya. No creo que entiendo eso. Ya. Ahora sí. Entonces, sigamos con un nuevo ejercicio que me dice lo siguiente. Este es el ejercicio 2. Me dice dos movilidades. A y B. Están viajando en el mismo sentido, dice. En una trayectoria rectilínea. Con velocidades constantes de 60 y 40 kilómetros por hora respectivamente.
para determinado tiempo, t sub 0 igual a 0 segundos, la movilidad B se encuentra $500 metros delante de A. Calcúlese el tiempo de encuentro. ¿Sí? Este problema sabe aparecer. Bueno, yo sé que sabe aparecer en exámenes o en prácticos también. Es muy común este problema. ¿Sí? Ya. Entonces me dice que son dos movilidades A y B y están viajando en el mismo sentido, en una trayectoria rectilínea con velocidades constantes de 60 y 40 kilómetros por hora respectivamente. Para un determinado tiempo t sub 0 igual a 0 segundos, la movilidad B se encuentra a 500 metros delante de A. Calcúlese el tiempo de encuentro. Ya, entonces acá hacemos nuestro sistema de referencias. ¿Sí? Ahí. Ahora, me dicen un tiempo t sub 0, 0 segundos, un tiempo inicial. O sea que recién van a partir, ¿no? Entonces, mi móvil A va a estar acá en el punto de origen, que es 0, ¿no? Aquí. Este va a ser mi móvil A. Ya. Y mi móvil B se encuentra a 500 metros delante de A. Pongámosle que está acá. Este es el móvil B. ¿Sí? Aquí se encuentra 500 metros. Listo. Entonces ambos viajan con la misma velocidad constante. Aquí tengo una velocidad de A y acá tengo una velocidad de B. Me dice calcula el tiempo de encuentro. Entonces dentro de un determinado tiempo, este móvil A lo va a alcanzar al móvil B. Entonces, después de un tiempo transcurrido, estos dos móviles van a estar así. Aquí tenemos el móvil A y el móvil B igual va a estar ahí. No sé si me dejo entender. Ahí va a estar. Los dos se van a, como que dice, tiempo de encuentro, aquí se van a encontrar. ¿Sí? Ya. Ahora, entonces aquí escribimos los datos que nos dan. Aquí para el móvil A me da una velocidad de A que es igual a 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Ya. Ahora por el móvil B me da una velocidad de B que es de 40 kilómetros por hora. Ahora, de acá yo tengo ya mi sistema de referencias, ¿no? Ya. Entonces, escribo aquí la ecuación, que era variación de posición igual a la velocidad por el tiempo, ¿no ven? Para cada uno vamos a escribir entonces acá. Variación de posición en A igual a la velocidad en A por el tiempo. Aquí igual, variación de posición en B igual a la velocidad en B por el tiempo. Ya. Esta variación de posición sabemos que es igual a ¿qué? A x final, en este caso de A, menos x inicial de A, igual a la velocidad de A por el tiempo. Lo mismo acá, ¿no? Posición final en B, menos la posición inicial en A, perdón, en B, igual a la velocidad en B por el tiempo.
Y entonces realizamos para cada caso. Aquí yo tengo el móvil A. Está en una posición inicial de 0, ¿no? Está en una posición inicial de 0. Entonces, esto aquí va a ser igual a 0. ¿Qué me va a quedar en mi ecuación? Posición final en A igual a la velocidad en A por el tiempo. Ahora, la posición inicial en B está a 500 metros, ¿no? Esto es X, ¿no? Esto es X y esto es Y. Ya. En un tiempo de 0 segundos, mi móvil B ya está a una distancia de 500 metros por delante de A. Entonces, si la posición inicial en A es 0 y mi móvil B está a 500 metros delante de A, la posición inicial de B va a ser 500 metros, ¿no? Entonces, la posición inicial ya es dato. Ahora, nos dice calcules el tiempo de encuentro. Entonces, la posición final para ambos va a ser la misma. Acá. La posición final para ambos va a ser la misma. ¿Qué quiero decir? Que la posición final en A va a ser igual a la posición final en B. ¿Sí? No sé si me dejo entender. De acá ya tenemos posición final en A. De acá tenemos que despejar. Posición final en B igual a la velocidad en B por el tiempo más la posición inicial en B. ¿No ve? ¿Se entienden los chicos de acá? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Ya. Entonces la posición final en A va a ser igual a la posición final en B. Esto lo sabemos por esta palabrita de acá, ¿no? Me dice que se van a encontrar, ¿sí? Entonces, se van a encontrar, la posición final para ambos va a ser el mismo. Ya, entonces, como la posición final en A es igual a la posición final en B, yo debo igualar estas dos ecuaciones, ¿no? Posición final, aquí vamos a escribir, la posición final en A igual a la posición final en B. La posición final en A, ¿a qué es igual? A la velocidad en A por el tiempo. La posición final en B, ¿a qué es igual? La velocidad en B por el tiempo más la posición inicial en B. Como el tiempo va a ser el mismo para ambos, de acá nosotros podemos despejar el tiempo, ¿no? La velocidad de A por el tiempo menos la velocidad en B por el tiempo igual a la posición inicial en B. De acá, ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar, ¿no? Entonces el tiempo va a ser igual a que la velocidad en A menos la velocidad en B igual a la posición inicial en B. Continuamos acá arriba. Entonces, dejando el tiempo, ¿qué sería? La posición inicial en B sobre velocidad en A menos la velocidad en B. Y esta sería la ecuación para... Ya. Entonces, esta sería la ecuación para hallar el tiempo cuando estos dos móviles se van a encontrar, ¿sí? Entonces acá solo me quedaría, toditos son datos conocidos, ¿no? La posición inicial en B es, ¿cuánto? 500 metros. Velocidad en A tenemos 60, velocidad en B 40. Entonces solo nos queda reemplazar. Acá la posición está en metros, ¿no? Las velocidades están en kilómetros por hora. Entonces, o bien trabajamos en metros o en kilómetros. ¿Con cuál quieren trabajar, chicos? ¿Kilómetros o metros? Kilómetros. Ya.
Entonces, si vamos a trabajar con kilómetros, entonces esta posición inicial en B hay que convertirla a kilómetros, ¿no? Ya, acá entonces. La posición final en B, perdón, la posición inicial, que es igual a 500 metros por... Aquí tenemos un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿no? Metros con metros se simplifica y mi resultado me va a quedar en kilómetros. ¿Cuánto sale eso, chicos? 0.5. 0.5 kilómetros. Ya. Entonces solo nos queda reemplazar, ¿no? Aquí tenemos 0,5. 0,5 kilómetros sobre B sub A es 60, ¿no? 60 menos B sub B es 40. Todo esto kilómetro por hora. El tiempo. Kilómetro con kilómetro se va a ir y mi resultado me va a quedar en horas. ¿Cuánto sale eso de acá, chicos? 0.025. Ya. 0.025 horas. Ya. Entonces, dentro de 0,025 horas, estos dos móviles se van a encontrar, ¿no? Acá en un punto inicial. ¿Se entienden, los chicos? Hasta acá. ¿Se entienden, los chicos? Si esto lo queremos saber en segundos, a ver, vamos a hacer la conversión. Una hora tiene 3600 segundos. Horas con horas se va, simplifica. ¿Cuánto va a ser eso? 90, si no me 90. equivoco, ¿no? 90 segundos. Entonces, dentro de 90 segundos, estos dos móviles se van a encontrar, ¿sí? Entonces, ¿se entiende hasta acá todo, no, chicos? ¿Se entiende, no? ¿O qué duda tiene? Esa es la ecuación, ¿no? Esa es la única ecuación que manejamos en este subtítulo de MRU. Ya, entonces vamos por otro ejercicio más, que dice lo siguiente. Ya, ejercicio 3 dice, en una trayectoria rectilínea, dos móviles A y B están viajando en sentidos contrarios. Están viajando en sentidos contrarios.
con velocidades constantes de 35 y 25 metros por segundo, respectivamente. Para un determinado tiempo t sub 0 igual a 0, la separación entre ambos es de 600 metros. Calcúlese el tiempo de encuentro. Ya. Dice entonces en una trayectoria rectilínea dos móviles A y B están viajando en sentidos contrarios con velocidades constantes de 35 y 25 respectivamente para un determinado tiempo de 0. La separación entre ambos es de 600 metros. Calcúlese el tiempo de encuentro. ¿Qué me quiere decir? El tiempo cuando ambos se van a eh, chocar, podríamos decirlo, ¿no? Y entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro sistema de referencias, ¿sí? Es el punto 0 y esto sabemos que es X. Ya. Entonces dibujamos nuestros móviles. Por ejemplo, acá va a estar el móvil A y acá va a estar el móvil B, ¿sí? Ya. Ahora, me dice que están viajando en sentidos contrarios, entonces las velocidades, ¿cuál van a ser? Esto va a ser la velocidad en A, ¿no? En ese sentido. Ahora la velocidad en B va a estar en ese sentido, ¿no? En sentido contrario. Ya. Ahora, a ambos los separa, ¿cuánto? 600 metros, ¿no? Ya. Es parecido al problema anterior, ¿no? Entonces, aquí escribamos para A. Tenemos la velocidad en A, que va a ser igual a ¿qué? A 35 metros por segundo. La ecuación va a ser la misma para ambos, ¿no? La variación de posición igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la variación de posición en A es igual a ¿qué? A la velocidad en A por el tiempo. Para B, la velocidad en B va a ser igual a 25 metros por segundo. La variación de posición en B va a ser igual a la velocidad en B por el tiempo. ¿Sí? Ya. Hay que desarrollar esta variación, que era igual a la posición final en A menos la posición inicial en A, igual a la velocidad de A por el tiempo. Lo mismo para el móvil B. Posición final en B menos la posición inicial en B, igual a la velocidad en B por el tiempo. Ya, analicemos entonces para cada móvil. La posición inicial en A es 0, ¿no? Aquí debemos tomar en cuenta lo que nos dice acá. Para un determinado tiempo de t sub 0 igual a 0, la separación entre ambos es de 600 metros, dice.
Ya. Entonces, la posición inicial de mi móvil A es en el punto 0, ¿no ve? Del eje de las X. Entonces, posición inicial en A igual a 0. ¿Qué me va a quedar? Posición final en A igual a la velocidad en A por el tiempo. Ahora analicemos por el móvil B. La posición final en B es lo que nosotros vamos a igualar, ¿no? La posición inicial en B es 600 metros, tenemos de dato entonces. Entonces acá despejamos tan solo posición final en B. Va a ser igual a la velocidad en B por el tiempo más la posición inicial en B. Pero ahora tenemos que observar acá la velocidad. Está en sentido contrario del eje de las X. El móvil va a recorrer hacia allá. Entonces si mi velocidad está apuntando hacia allá, va a ser negativa, ¿no? Entonces esto podemos volverlo a escribir lo siguiente. Menos la velocidad en B por el tiempo. Y acá me quedaría menos la velocidad en B por el tiempo más la posición inicial en B. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Ya. Entonces, eh, estos dos móviles van a recorrer, van a recorrer, van a recorrer. Esto sí es igual. Y se van a chocar o encontrar en un punto, ¿no? Acá. Y esta va a ser la posición final para ambos. Entonces, la posición final en A va a ser igual a la posición final en B. ¿Sí? Ya, ahora solo nos queda reemplazar la posición final en A es igual a que a la velocidad en A por el tiempo. Igual, la posición final en B aquí es igual a menos la velocidad en B por el tiempo más la posición inicial en B. De acá tendríamos que despejar el tiempo, ¿no ve? Porque es lo que nos pide, calcule el tiempo de encuentro, dice. Entonces velocidad en A por el tiempo más la velocidad en B por el tiempo igual a la posición inicial en B. De acá factorizamos t, nos quedaría velocidad en A más velocidad en B igual a la posición inicial en B. Despejando el tiempo sería la posición inicial en B sobre velocidad en A más la velocidad en B. Y ahí solo nos quedaría reemplazar porque tenemos todos esos datos. Entonces esta es la ecuación para hallar el tiempo en que dos móviles se van a chocar. ¿Sí? Sería una ecuación general, digamos. Porque acá pueden ponerle cualquier distancia, cualquier posición en B. ¿Sí? Obviamente va a variar si es que tal vez el móvil B esté atrás y ese esté apuntando hacia el sentido contrario igual. ¿Sí? Pero en un sistema de referencia así, tal como lo ven, este va a ser la ecuación para hallar el tiempo cuando dos móviles se van a chocar, ¿no? Ya. En lo que hay que fijarse fue en la velocidad en B. En el anterior ejercicio, ambos iban en el mismo sentido, ¿no? En el sentido de las X positivas, ¿no? Entonces, por eso acá la velocidad en B es positivo. Y acá es negativo porque la velocidad en B está apuntando en sentido contrario de X positivo. ¿Sí? Ya. Entonces, reemplazando acá los datos, el tiempo va a ser igual a qué. Observamos que tanto las velocidades como la distancia que nos dan están en el sistema internacional que son metros y segundos, ¿no? Entonces no hay que hacer ninguna conversión. Entonces tenemos acá que la posición inicial en B es 600 metros, ¿no? La velocidad en A es 35 y la velocidad en B 25. 35 más 25.
metros por segundo. Metros con metros se simplifica. ¿Y cuánto sale acá, chicos, de este resultado? ¿Alguien me ayuda, por favor? 10. ¿10 sale? Ya. Sería 10 segundos. Entonces, dentro de 10 segundos y a las distancias que están separados, esos móviles se van a chocar o se van a encontrar. ¿Sí? Ese sería nuestro resultado. ¿Se entienden los chicos entonces? ¿Todo? ¿Se entendió? ¿Se entienden los chicos? A ver cuántos somos. Somos 6. ¿Se entienden los chicos de este problema de acá? Sí. Ya. Ahora sí. Podemos continuar con movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero me estaban hablando sobre un examen. No sé si pueden pasarlo al grupo y les estaría dando unas pautas, digamos, de cómo sería o cómo debería resolverse. El que dijo que tienen examen, que lo pase al grupo, por favor. O no es, o ya se salió de la reunión. Disculpe, ingeniero, ¿ya dio clase de estática? ¿Cómo? De estática. Ah, lo di igual, expliqué igual estática. Momento, tensiones, todo lo referido a estática. Están en las anteriores clases. Están en Classroom, están todas las clases. Se los voy a volver a pasar el código para los que no están. Ya, gracias. Dale. Entonces repasemos un poco de estática ahorita, ¿sí? Aquí está. Ya se los mandé el código de Classroom de las ayudantías. Ya. Entonces, creo que tengo acá algunos ejercicios que hicimos en las anteriores clases. Aquí está. Ya. No sé si se puede ver, ¿no? ¿Qué dudas tienen al respecto con estática? Momento o descomposición de vectores, de las fuerzas, hallar tensiones. Por ejemplo, este es un ejercicio de hallar las tensiones y solo nos da de dato dos ángulos y un peso. ¿Qué dudas tienen, chicos? Este ejercicio es de hallar las reacciones. eh, Acá una esfera está apoyada sobre dos planos inclinados, ¿no? Y esto ya es lo que sería producto escalar y producto vectorial de dos vectores. ¿Sí? ¿Qué duda tienen, chicos, entonces con respecto al tema de estática?
¿No tienen ninguna duda? Ya, entonces avancemos un poco de movimiento rectilíneo uniformemente variado y la siguiente clase vamos a continuar igual. ¿Sí? Ya, aquí tenemos entonces movimiento rectilíneo uniformemente variado, o como se le dice, uniformemente acelerado. Ya, en este subtítulo la velocidad ya no es constante, la velocidad va a variar. Y por lo que la velocidad va a variar, entonces llegaríamos a conocer nuevas ecuaciones. Aparte de eso, la aceleración aquí va a ser constante, ya aparece la aceleración en este subtítulo de acá. Ahora, como mi velocidad va a variar, tenemos la siguiente ecuación. Variación de velocidad y va a ser igual a ¿qué? La velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Ya, la velocidad sabemos que sus unidades son metros por segundo. Ahora la aceleración sus unidades son metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya, la posición se mantiene, la variación de posición igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Ya vieron el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Hola, chicos, ¿están ahí? Sí, Cristian. Ya, entonces ya vieron movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sí, ya estamos viendo recién en mi grupo. Ah, ya. Ok. Ya, les voy a presentar entonces las ecuaciones que se utilizan en este subtítulo de acá, que llegarían a ser. Generalmente son tres, hay algunos libros que les hacen aparecer cinco, pero las principales son tres, ya que de ahí parten las demás, ¿sí? Y es primordial saber esas tres ecuaciones, saberlas, ¿no? De memoria, que llegarían a ser la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta sería nuestra primera ecuación, ¿sí? Después tenemos la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por la variación de posición. En colegio tal vez esta ecuación la conocerían como velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por distancia, ¿no? Pero nosotros ahora manejamos un sistema de referencias y la distancia ya no la tomamos en cuenta. O sea, sí la tomamos en cuenta, pero ahora ya aparecen variaciones de posición. ¿Sí? Ya. Entonces, eh, esa sería nuestra ecuación 2. Ahora nuestra ecuación 3, que me dice la variación de posición, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de mi aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y esta es mi ecuación 3.
Entonces estas son las tres ecuaciones que se manejan en movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Ya. Ahora podemos hacer un pequeño ejemplo. Y a la siguiente clase, la siguiente clase vemos un ejemplo más completo de MRU y MRV. Nada. ¿No tienen dudas? ¿Sigue con estática? ¿Está todo claro? Para responderles sus dudas ahorita. ¿Nada? Ya. Entonces, escribamos el problema y a la próxima clase lo resolvemos. ¿Sí? Ya. Me dice lo siguiente. Ya, aquí está. ¿Qué nos dice acá? Nos dice aquí problema 1. Dice un trineo parte del reposo con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya, me pide calcular la velocidad que alcanza al cabo de 5 segundos. Ya. Ahí tenemos el inciso B también, el inciso C. Eso lo vamos a resolver en la siguiente clase. Resolvemos el primer inciso. Y ya. Entonces, ¿qué me dice? Un trineo parte del reposo con una aceleración constante de 2 metros por segundo. Ya, calcular la velocidad que alcanza al cabo de 5 segundos. Ya me da el dato de la aceleración, ¿no? Aquí, para inciso A me da la aceleración que es 2 metros por segundo. ¿Sí? Ahora, cuando el problema me dice que parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Ya. El inciso A me pide calcular la velocidad que alcanza al cabo de 5 segundos. Me da un tiempo de 5 segundos. Y esta velocidad llegaría a ser la velocidad final. ¿Sí? Entonces, tenemos acá tres ecuaciones, ¿no? Vamos a volver a escribirlas acá.
Tenemos la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por variación de posición. Y la velocidad final, no, perdón, es la variación de posición igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ahora tenemos el dato de la aceleración, la velocidad igual de dato que sería 0. Tenemos el tiempo y la velocidad final es la incógnita. Entonces, ¿qué fórmula llegaríamos, perdón, qué ecuación llegaríamos a usar? ¿La ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3? ¿Qué dicen ustedes, chicos? La ecuación 1, ¿no? Vamos a analizar la ecuación 1. Velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Mi velocidad inicial es 0, ¿no? ¿Qué me queda? La velocidad final igual a la aceleración por el tiempo. ¿Qué me pide? La velocidad final. Tengo el dato de la aceleración, sí, del tiempo igual, ¿no? Entonces acá solo nos quedaría reemplazar los valores. Mi aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo de 5 segundos. El segundo con segundo se va a ir y me va a quedar ¿qué? Velocidad final, 2 por 5, 10 metros por segundo, ¿no? Entonces, para el inciso A, la velocidad final va a ser de 10 metros por segundo. O sea que dentro de 5 segundos, el trineo va a tener una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Se entienden, chicos? Esa parte de acá que dice del reposo, significa que mi velocidad inicial es 0. Cuando estábamos en estática y dice, y no ve que los cuerpos están en reposo, la velocidad es 0, ¿no? Porque no se mueve, está en el reposo. Ya, entonces ¿se entiende hasta acá, no, chicos? Sí, se entiende. Ya. Entonces nos queda tiempo, un poco de tiempo más para escribir los otros incisos. Y lo resolvemos en la próxima clase. En el inciso B me dice la distancia que recorre al cabo de 5 segundos. Y me dice el inciso C el tiempo para el cual su velocidad alcance los 40 metros por segundo. ¿Sí? Estos próximos incisos los hacemos la próxima clase. Y esa sería la clase de hoy, chicos. De un momento, por favor.